Bienvenido a este podcast Despierta pero no tanto. Mi nombre es Alejandro Mazar y el día de hoy me va a estar acompañando mi carnal Jorge Luis para analizar un tema muy interesante que tiene que ver con el yoga. Vamos a estar analizando la esencia del yoga antiguo versus lo que ha perdido el yoga moderno. Hemos escuchado probablemente muchas críticas respecto al yoga moderno. Se le ha llamado el nuevo fitness, muchas críticas respecto a que el yoga moderno se ha olvidado de la parte espiritual, de la parte mental, de la parte emocional y se ha centrado exclusivamente a exaltar el cuerpo. Así es que no te despegues porque vamos a estar hablando de el yoga antiguo versus el yoga moderno. En algún momento, carnal, el yoga fue considerado como una práctica profunda que ayudaba a obtener paz interior y a despertar espiritualmente. Hoy en día vemos que pareciera que únicamente se enfoca en la parte del cuerpo. Y ojo, no queremos decir que esto está mal. Como ejercicio creo que está padrísimo, no sé tú qué pienses, carnal. Pero a nivel de esa práctica profunda, de un despertar espiritual y de un desarrollo distinto, creo que nos estamos alejando bastante. Pareciera que hoy en día se trata de presumir quién puede hacer la mejor postura o contorsionarse de una mejor forma que trabajar esos aspectos profundos de esta práctica antigua, incluso milenaria. Totalmente de acuerdo, carnal. Yo pienso que se ha perdido la esencia del yoga antiguo y de alguna manera nos hemos centrado mucho en la parte superficial. Por eso vamos a comenzar comentando 5 puntos que tienen que ver con la parte del yoga antiguo versus el yoga moderno, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar con el primero. Vamos a analizar un poco el concepto de ser como un todo integral. Fíjate, en el yoga antiguo, carnal, el cuerpo era una herramienta, no un fin en sí mismos. Por ejemplo, las asanas, las posturas, eran solo una de las 8 ramas del yoga, un sistema completo que incluía meditación, respiración, yama, que tiene que ver con restricciones éticas, es decir, que la persona pudiera actuar de una manera positiva. Niyama, que era esta parte en donde las personas tenían que hacer observaciones personales, ¿sí? Una autoobservación. Y por supuesto, el samadhi o la iluminación. En aquel entonces el cuerpo servía como un vehículo para calmar la mente, solamente eso, carnal, y conectarnos con algo más profundo, no solo para mostrar pues qué tan flexibles somos como lo hacemos hoy, carnal. Exacto, carnal. En el yoga antiguo, los asanas o las posturas no eran el enfoque principal. En realidad, los textos sagrados de yoga, como el Yoga Sutra de Patanjali, mencionan las posturas de manera breve, sin hacer tanto énfasis al aspecto físico. ¿Por qué? La meta del yoga no era tener un cuerpo de revista, sino cultivar esos aspectos profundos como la paz interior y alcanzar un gran nivel en la parte espiritual. Hoy, sin embargo, carnal, la mayoría de las personas asocian la yoga con ejercicios que tonifican el cuerpo. Y los lugares en donde se imparte esta técnica se mencionan como si fueran una alternativa al tema del gimnasio. Entonces, el enfoque principal de esta disciplina se ha volteado completamente. Quiero entender yo, carnal, por el tema quizá religioso que vivimos nosotros en nuestra sociedad. Pero al final de cuentas el enfoque completamente se ha perdido, se ha volteado. Claro, carnal, y se ha volteado tanto que el yoga moderno ha hecho que el cuerpo sea el protagonista. Por ejemplo, los antiguos sabios sabían que el cuerpo solo era un medio para un fin más profundo, pero ahora parece que el cuerpo es el fin y que necesitamos conseguir la postura perfecta, que además luzcamos bien, quizás para una fotito, ¿verdad? Para compartirla en nuestras historias o en alguna red social. Sí, y ni hablar del marketing que rodea al yoga moderno.
Existen estudios, carnal, que sugieren que el yoga comercial ha generado una industria multimillonaria. Según un estudio de Ibis World, el mercado del yoga en Estados Unidos generó aproximadamente 12.000 millones de dólares en el 2022. En lugar de centrarse en esta práctica integral, como ya lo hemos mencionado, muchos de estos centros de yoga venden resultados visibles. ¿En dónde? En la parte espiritual, en esa paz interior, absolutamente no. Venden resultados visibles a nivel del cuerpo. Y la pregunta, carnal, ¿en qué momento pasamos de buscar la paz interior a buscar ahora una cintura delgada? Qué compleja esa parte, carnal, porque esto nos lleva al segundo punto que tiene que ver con la expansión de la conciencia, ¿sí? Por ejemplo, en la antigüedad se buscaba la expansión de la conciencia. En la actualidad, en muchas ocasiones se busca la expansión de la audiencia. Por ejemplo, el yoga antiguo, la expansión de la conciencia era la meta. La práctica física era solo una preparación para algo más profundo, como ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Por ejemplo, abrir la mente, expandir el corazón, conectar con alguna realidad trascendental. Todo era un proceso más íntimo, un proceso más personal, y el progreso carnal no se medía por lograr las posturas difíciles, sino más bien por ir logrando un cambio más interno. No se medía por ir logrando una flexibilidad en la visión o en el aspecto físico, sino por ir logrando una flexibilidad a nivel mental, carnal, ¿sí? Y hoy la expansión de la conciencia ha sido reemplazada, por supuesto, por esta expansión de la audiencia, carnal. Sí, ahora es como si la espiritualidad tuviera que ser validada externamente. Y ya no basta, carnal, con practicar y sentir la transformación en tu vida. Ahora necesitas que las personas te vean, que las personas te den like, tratar de posar lo mejor posible, tener el mejor ángulo para que la foto se vea estupenda y de alguna forma convertirnos en un influencer en esta parte del yoga, pero del yoga fitness, ya no de ese yoga profundo o de ese yoga espiritual. Hay personas, carnal, que dedican más tiempo a encontrar ese ángulo perfecto para la foto que a meditar o observar sus pensamientos. Y esto cambia completamente la perspectiva de esta práctica antigua y espiritual. Claro, carnal, y es que en el yoga antiguo, por ejemplo, no había la necesidad de mostrar nada. La expansión de la conciencia era algo invisible, era una transformación que no se podía mostrar en fotos, que no se podía mostrar en video, pero era una transformación que las personas podían sentir, que las personas podían a lo mejor experimentar, ¿sí? Sin embargo, el yoga moderno parece que si no tienes fotos con tus poses en Instagram, es como si no contara, es como si no estuvieras haciendo realmente yoga. Y esta práctica se ha convertido más como en aumentar como esa parte de la marca personal. Entonces esto va haciendo, carnal, que el yoga moderno vaya siendo muy superficial, que el yoga moderno vaya perdiendo estos aspectos profundos. Y ojo, yo creo que esta crítica puede ayudar a las personas a que se descubran de qué manera están practicando el yoga para que a partir de ahí puedan regresar a esa esencia que tiene el yoga antiguo, carnal. Y esto, carnal, de querer mostrar el progreso de forma pública puede afectar negativamente la experiencia espiritual. Según estudios, carnal, de la Universidad de Pensilvania, la búsqueda de la validación externa en las redes sociales puede alimentar la ansiedad y puede alimentar el narcisismo. No hay que olvidarnos que nuestro cerebro se hace adicto a ello, se hace adicto a los likes, se hace adicto a los seguidores. Por lo tanto, la esencia del yoga, que es trascender el ego, pues pensemos que ahora con este tipo de prácticas ya no lo trascendemos, al contrario, lo estamos nutriendo. Irónicamente, esta práctica del yoga se ha convertido en lo opuesto de lo que debería de ser. Chin, qué complejo eso que dices de trascender el ego, carnal, porque esto nos lleva al tercer punto. Por ejemplo, el yoga antiguo podía potenciar la aceptación y la rendición. Sin embargo, el yoga moderno, como tú bien dices, a lo mejor no trasciende el ego, sino que lo eleva. Por ejemplo, la aceptación y la rendición era uno de los pilares
que tenía que ver con la parte del yoga antiguo, aceptar nuestro cuerpo, los límites personales que teníamos, entender incluso cada postura, que es una danza entre el esfuerzo y la rendición. Los antiguos maestros, carnal, enseñaban que el yoga es un camino para nuestra paz interior, un camino probablemente de autoexigencia, un camino que nos hacía trascender nuestros límites espirituales. Pero, por ejemplo, el yoga moderno, bueno, parece que aceptar nuestros límites no es opción. O sea, lo consigo porque lo consigo, lo hago porque lo hago, y si no lo consigo, lo edito. Pónmele filtro a esta imagen, ¿no? Entonces, ahí es donde se va perdiendo y Claro. se va fortaleciendo esto del ego que dices, carnal. Por supuesto, carnal. Hoy en día el yoga se ha convertido en una coreografía de poses donde lo importante no es tanto cómo te sientes, sino cómo te ves. Y creo que esto es algo grave. Mucha gente se obliga, carnal, a forzarse para llevar a cabo posturas complejas que los harán lucir bien, que los harán tener más seguidores, más like, pero que de alguna forma pueden tener lesiones. Incluso hay un estudio de Harvard que señala que con estas formas de llevar a cabo el yoga moderno, efectivamente, las lesiones por practicarlo han estado en aumento. Parece que la aceptación y la rendición ya no forman parte de la ecuación en esta parte del yoga, y lo hace algo que, pues sí, cumple con la parte de ejercitarte, pero no cumple con el objetivo profundo para lo cual se desarrolló esta disciplina. Y más que lograr paz interior, la vamos perdiendo. Más que lograr aceptación, las personas se van volviendo más iracundas, más frustradas, ¿sí? Porque parece que en lugar de ser una práctica de aceptación, este yoga moderno se ha vuelto una práctica de exigencia, carnal, de autoexigencia por llevar al cuerpo a vencer sus límites, pero como parte de un espectáculo. Y es que, carnal, en el yoga moderno hay un mayor énfasis en las poses que visualmente son atractivas, más que en la experiencia interna, más que en el tema de la respiración. La paz y la serenidad que tanto se promovían con la práctica original ahora son sacrificadas por completo en aras de lograr posturas dignas de una portada tal cual de revista. Al final, la aceptación genuina es sustituida por la búsqueda de una perfección, pero ya no a nivel mental, ya no a nivel espiritual, ahora únicamente a nivel físico. Que vuelvo a repetir, no está mal, pero lo otro se ha dejado completamente de lado. Y esto, de alguna manera, hace que lo que aportaba el yoga antiguo, por ejemplo, en este cuarto punto, como experiencias cumbre, las personas ya no las tengan. Hoy le llaman experiencias cumbre a un retiro de fin de semana. Sin embargo, antes se centraban a estas experiencias que los iban conduciendo poco a poco a esta iluminación, y se entendía que estos estados requerían años de práctica y disciplina, carnal. No eran metas inmediatas, cosas que se pudieran lograr ya. Había que cultivarlas con paciencia, con entrega, con devoción. Y el yoga moderno parece que hace una experiencia cumbre, ¿sí? De una manera como si te lo estuvieran vendiendo como paquete, carnal. Y realmente como paquete no se puede alcanzar estas experiencias transpersonales que nos llevan a un cambio profundo y sostenible de nosotros mismos. Correcto, carnal. Incluso estudios del Instituto de Investigación de Meditación y Yoga muestran que las experiencias espirituales forzadas pueden llevar a desilusiones e incluso a problemas psicológicos en las personas que lo hacen de esta forma, ya que esperan una transformación rápida y obviamente al no aparecer o al no llegar de esta forma, ¿qué es lo que van a experimentar? Una gran desilusión. El yoga antiguo enseñaba que la iluminación es una meta distante, no un evento inmediato, no un evento de fin de semana, no algo que se pueda lograr en unas cuantas horas, y eso lo debemos de tener muy en cuenta. Carnal, ¿y no te parece que esto evite, por ejemplo, el quinto punto de lo que nos enseñaba el yoga antiguo, que era la trascendencia del sufrimiento? ¿Sí? Por ejemplo, para el yoga antiguo, el sufrimiento se podía ver como un maestro.
como algo que debías enfrentar para trascender. Por ejemplo, la paz interior llegaba con base a aceptar el dolor, abrazarlo, aprender de él. Y el yoga moderno nos dice todo lo contrario, que el yoga es una cura para el sufrimiento y que te dará paz instantánea, carnal. Pero de alguna forma no es que esto suceda así, al contrario, ¿sí? Tenemos que ir tratando de mirar de forma distinta estos puntos para poder reconectarnos nuevamente con esa esencia del yoga antiguo, carnal. Es irónico, carnal. Al tratar de evitar el sufrimiento, ¿qué es lo que ocurre? Terminamos sufriendo más, porque cada molestia o cada dolor se convierte en una señal de fallo a ese nivel espiritual de acuerdo a estas nuevas enseñanzas, en donde el yoga moderno nos dice que el sufrimiento es algo que se debe de evitar, como si fuera un defecto o como si fuera algo que no está bien. Pero en el yoga antiguo, se enseñaba que el sufrimiento era parte del proceso de crecimiento, era una oportunidad para aprender y para transformarnos. Sí, carnal, o sea, me parece bien importante esto que dices y de alguna forma también, pues aprovechar para felicitar a las personas que llevan a cabo en su práctica el yoga antiguo. Quienes llevan el yoga moderno, que Dios los bendiga, carnal. No, no es cierto. Que vayan de alguna manera acercándose también a otro tipo de conocimientos, que observen de alguna forma también la intención con la cual realizan su práctica, porque al final del día esto es lo que va a ir marcando. Si yo realizo mi práctica para generar seguidores, para generar recursos, para generar retiros de fin de semana que puedan ser exitosos a nivel económico, pues de alguna manera voy a perderme del objetivo. Entonces vale la pena que cada persona se pueda autoanalizar y con base a eso se dé cuenta si lo que está impartiendo, si lo que está ofreciendo tiene esa profundidad que nos ofrecía o que nos compartía el yoga antiguo, carnal. Totalmente de acuerdo, carnal. El yoga verdadero es un camino largo, una práctica de vida. Por lo tanto, la próxima vez que alguien les prometa la paz y la transformación en un fin de semana o en pocas horas o en una sola postura, piensen si esa es la paz que están buscando o si están dispuestos a adentrarse en el yoga de verdad, el yoga que transforma desde adentro, que es un estilo de vida, que es una disciplina que requiere tiempo para que se dé esa paz y esa conexión espiritual. Totalmente, carnal, tú lo acabas de decir muy bien. Y aquí yo quiero decirle a las personas que nos escuchan, si quieren nutrir su estilo de vida con este tipo de contenido, denle like, suscríbanse, compartan y no se olviden de vernos en el siguiente episodio. Por cierto, gracias por escucharnos, gracias por comentar y acuérdate, despierta, pero no tanto.